Bueno, buenas tardes. Vamos a ver hoy la demostración del límite especial que vimos el otro día. Bueno, les alcancé a dar lo que decía, digamos, ese límite, pero no alcanzamos a ver la demostración. Es lo que vamos a ver ahora. El límite que habíamos visto decía que el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x sobre x, ese límite me da 1. ¿Sí? Bueno, el otro día habíamos dado como válido ese resultado para poder hacerlo a algunos de los ejercicios del práctico, ejercicio 13 del práctico de límites. Confiamos que este resultado era válido y lo que vamos a hacer ahora es demostrarlo para que les quede probado. Si ustedes tienen en el círculo unitario, esta demostración también la tienen ahí en el apunte, así que después lo pueden ver de ahí. Lo que sí, copien bien el grafiquito, porque por ahí no se ven en el apunte, no se ven las letras que voy a poner ahora, O, P, Q. Teníamos algo así. Bueno, si este era un ángulo X, en el círculo unitario, ¿se acuerdan? Acá vamos a ponerle este puntito que es el origen, le llamamos O. A este punto donde esta línea, que sería la que contiene la hipotenusa de este triangulito, se corta con el círculo trigonométrico, ese punto le vamos a poner P. Este otro punto, que sería la intersección de la línea que contiene la hipotenusa con la recta tangente al círculo unitario, ¿sí? Ese le vamos a poner Q, y aquí le vamos a poner R, ¿sí? Entonces, vamos a comparar las áreas de las siguientes figuras. Acá, desde P hasta R, voy a trazar una línea recta, que Agatha se va a dividir ahí. Tengan en cuenta que una cosa es el borde del círculo, ¿sí? Y por otro lado tengo una línea recta que va a unir desde P hasta R, un segmento, digamos, que une P con R, ¿sí? Bueno, y un poquito más afuera quedaría el borde del círculo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, para probar que este límite vale 1, vamos a recurrir por ahí a la geometría, y lo que vamos a hacer es comparar las áreas de distintas figuras. Dos triángulos y un sector circular. El sector circular me refiero a este pedacito que quedaría comprendido entre O, P y R, pero tomando acá como borde del círculo, ¿sí? Ese sería el sector circular, ¿sí? Mientras que acá adentro te quedaría esta otra línea que marcamos acá, que uniría P con R, y que ahora vamos a comparar entonces el área de este triángulo OPR. Vamos a decir entonces, comparamos las áreas de las siguientes figuras. Entonces, por un lado, voy a considerar el triangulito OPR. El OPR, y pongo acá el simbolito como un triangulito arriba, ¿sí? Triángulo OPR. Por otro lado, el sector circular, o también PR, o PR, pero sector circular. Le pongo este dibujito así de arriba, ¿sí? OPR, sector circular. Y por otro lado, el triángulo más grande sería el OPR,
OQR. OQR. Que también sería un triangulito. ¿Sí? Bueno, si ustedes comparan estas áreas, fíjense que tienen cierta relación. El OPR triangulito está metido, podría decirlo, dentro de este otro sector circular, y ese a su vez está metido adentro de este otro triángulo, OQR. O sea, OPR es menor que OQR, que OPR sector circular, y este área a su vez va a ser menor que el área del triángulo OQR. ¿Sí? Quien dice menor puede decir menor o igual también, se cumpliría. Entonces, ¿cómo puedo calcular el área de OPR, triángulo, OPR? Bueno, el área del triángulo era base por altura sobre 2, ¿se acuerdan? Entonces, necesito de este triangulito, necesito la altura. Podría llamarle a esta altura, que sería esta, le vamos a llamar H. ¿Sí? Pero esa altura H, teniendo en cuenta que estamos en el círculo trigonométrico, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el círculo trigonométrico, si yo tomaba este triangulito, que le llamamos el triangulito de referencia, ¿se acuerdan? En donde la altura de ese triangulito, ¿qué era? El seno, ¿sí? Es decir, que H coincide con el seno de este ángulo X, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué era eso? Porque si yo calculaba el seno de X, el seno de este ángulo X, mirando este triangulito, sería opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Entonces, si yo lo escribo así, como que es el opuesto sobre la hipotenusa, el opuesto de este ángulo X, ¿quién es? Es justamente H. Y la hipotenusa, si estamos en el círculo trigonométrico, OP sería que vale 1. ¿Sí? De ahí entonces que el seno de X queda H de 1, que en definitiva es H. ¿Sí? Por eso decía que H coincide con el seno de X. ¿Sí? De ahí sale esa relación. Y de la misma manera, esta distancia QR va a ser igual a la tangente de ese ángulo X. ¿Por qué será? Porque si ustedes plantean la tangente de X, ¿a qué va a ser igual? La tangente era opuesto sobre adyacente. Es decir, mirando ahora este otro triángulo más grande, ¿sí? El triángulo OQR, el angulito sigue siendo el X. ¿Sí? El opuesto es QR. Y el adyacente, por lo que decíamos hoy, sería, para este triángulo grande, sería toda esta distancia desde acá hasta acá, o sea, OR. OR. Pero OR, ¿cuánto vale? Si estamos en el círculo trigonométrico, esa distancia vale 1. ¿Sí? Entonces, esto sería 1 en realidad. Y de ahí es que la tangente es igual, entonces, a QR, o dicho de otra manera, QR es igual a tangente de X. ¿Sí? Bueno. Y ahora vamos entonces a comparar. Como dijimos, este área va a ser, de este triángulo, va a ser base por altura sobre 2. La base es la distancia OR, por ahora lo voy a escribir así, OR. Ese lado. Por la altura, que es H, sobre 2. ¿Sí? Y ese área va a ser menor o igual que el área del sector circular. El área de un sector circular es siempre un medio de el radio al cuadrado. El radio de esta circunferencia, si estamos en el círculo trigonométrico, es 1. ¿Sí? O sea, 1 al cuadrado por X, donde X tiene que ser la medida de este ángulo en radianes. ¿Sí? Este es el área de esa figura
que tiene esta forma así, como una porción de pizza, digamos, que sería esta OPR, ¿sí? Bueno, ese sector circular, vuelvo a repetir, el área de ese sector circular es un medio de lo que sería el radio al cuadrado, como el radio vale 1, sería 1 al cuadrado, por la medida del ángulo en radianes, ¿sí? Entonces, un medio por 1 al cuadrado por x. Menor o igual. ¿Cuál es el área del triángulo QR? OQR. La base, que sería OR, por la altura, que es esta distancia QR, base por altura, sobre 2. ¿Está bien? Y ahora reemplazamos lo que dijimos recién. OR, vuelvo a decir, es el radio de este círculo que vale 1. Por H, dijimos que H era igual al seno de X. Seno de X. Sobre 2. Base por altura sobre 2. Acá que me va a quedar menor o igual que, bueno, un medio de X. O X sobre 2, si prefieren. Es lo mismo. ¿Sí? Porque acá haría 1 por 1 al cuadrado por X. Eso quedaría arriba. Y 2 por 1 quedaría abajo. ¿Sí? Menor o igual que... Ahora, el área... OR dijimos que vale 1. 1, ni lo escribo. Por QR, que es tangente de X, o si quieren escríbanlo para acordarse, 1 por la tangente de X dividido 2. ¿Está? Bueno, ahí tengo una desigualdad en donde estos dos que están dividiendo los tres miembros los puedo cancelar, o dicho de otra manera podría decir multiplico en los tres miembros por 2. Si multiplico todo por 2, este 2 se me cancela. ¿Y qué me queda? Entonces, que el seno de X menor o igual que X menor o igual que la tangente, que la puedo escribir como seno de X, ¿se acuerdan? Sobre coseno de X. Seno sobre coseno era la tangente, ¿no? Bueno, ahí tengo una desigualdad. La idea que voy a querer usar es un teoremita que habíamos visto el otro día. O sea, ¿por qué? Recordemos qué es lo que estamos intentando demostrar. Estamos intentando probar que este límite vale 1. ¿Sí? Yo quiero probar que ese límite vale 1. Lo que voy a usar para probar ese límite es el teorema de compresión que habíamos visto el otro día. ¿Se acuerdan que decíamos? Si yo tenía una función, en este caso esta, que yo quiero probar que el límite vale 1, ¿sí? Mi función va a ser seno de X sobre X. ¿Sí? Bien, yo tengo esta función, que está comprendida entre otras dos, o está encajada, decíamos, está comprendida entre otras dos funciones. Acá yo tengo, para empezar, tengo esta, que está comprendida entre estas dos funciones. ¿Sí? Y si de alguna manera yo podría probar que los límites de las funciones de los dos costados, digamos, ¿sí?, tienden a 1, entonces voy a probar que la función que debería quedar acá en el medio, también el límite tiende a 1. ¿Sí? Bueno, entonces la idea de esta desigualdad es tratar de que acá en el medio me quede esta función, seno de X sobre X. ¿Sí? Bueno, entonces lo que voy a hacer en principio es voy a dividir en los tres miembros por seno de X. ¿Sí? Divido, si quieren acotar eso acá, divido por el seno de X. Que como estoy en este primer cuadrante, en principio, puedo saber que ese seno de X es mayor que 0, o sea, positivo. ¿Sí? Porque si yo estaría dividiendo en los tres miembros por una cantidad negativa, tendría que dar vuelta el sentido de la desigualdad. Como el seno es positivo en este cuadrante, al menos, divido todo por seno, la desigualdad se mantiene. Entonces acá voy a decir, bueno, cuando diga el seno de X sobre X, sobre el seno de X,
menor o igual que x sobre el seno de x, menor o igual que, acá me quedaría el seno de x sobre el coseno de x, y si estoy dividiendo por el seno de x, tengo que poner otro seno de x acá abajo. ¿Sí? ¿Van siguiendo? Bueno, acá seno de x con el seno de x se me simplifica, me quedaría 1 menor o igual x sobre el seno, menor o igual que este seno con este seno se simplifica, y ¿qué me quedó? 1 sobre el coseno. ¿Está bien? Fíjense que ahí en el medio me queda x sobre seno de x. Es esta misma expresión pero dada vuelta. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Elevar a la menos 1 en los tres miembros, digamos, es decir, dar vuelta y dar vuelta en los tres miembros. Eso sería como elevar a la menos 1. Cuando doy vuelta, se darían vuelta también los signos, ¿sí? Para no dar vuelta a los signos, lo que voy a hacer es dar vuelta y cambiar aquella expresión, ponerla de este lado, y el 1 ponerlo del otro lado, ¿sí? Es decir, que ahora lo que hago es elevo a la menos 1, ¿sí? Voy a tratar de borrar este comentario que había puesto acá, que h es igual al seno de x, lo voy a dejar escrito por acá arriba, aunque ustedes ya lo tienen por ahí, y que QR era igual a la tangente. Bueno, entonces, dividí por el seno de x, acá lo que hago es elevo a la menos 1, elevo a la menos 1 para pasar a esto que voy a obtener acá, ¿sí? Como decía, elevo a la menos 1 y doy vuelta a los signos menor o igual se transformarían en mayor o igual. En lugar de dar vuelta a los signos, doy vuelta a la expresión, ¿sí? Es decir, este 1 sobre el coseno. Al elevarlo a la menos 1 me quedaría el coseno. O coseno de x sobre 1. El signo lo dejo igual, porque ya di vuelta a esto. En el medio me va a quedar esto dado vuelta también, seno de x sobre x. Y del otro lado sería 1 a la menos 1, sigue siendo 1. O sea, me sigue quedando un 1 de aquel lado, ¿sí? Bueno, y ahora sí tengo las tres funciones que decíamos. O sea, el seno de x sobre x está comprendido entre esta función y esta otra función. Y entonces, si le tomo a esta expresión, le tomo el límite, ahora voy a seguir acá arriba, ¿sí? Tomo el límite de este lado, límite cuando x tiende a 0 del coseno, menor o igual que el límite de la función del medio, del seno de x sobre x, menor o igual que el límite también cuando x tiende a 0 del 1. Y entonces, ¿cómo los límites? Vamos a llamarle a este, vamos a llamarle 1. Y a este límite le vamos a llamar 2. Como límite 1 y el límite 2. ¿Cuánto me dan? Valen el límite cuando x tiende a 0 del coseno. Coseno de 0 es 1. ¿Sí? O sea, valen 1. Y el límite de 1, ¿cuánto vale? También vale 1. Entonces, por teorema de compresión, ¿qué habíamos dicho? Si yo tengo este límite que está encerrado entre estos dos límites, ¿sí? Es decir que, lo que decíamos acá, tengo una función que está en el medio, que está comprendida entre estas otras dos,
cuyos límites me da el mismo valor, me da 1, o sea, el límite de esta función me da 1, y el límite de esta otra función me da 1, y esta función del medio está encerrada entre estas otras dos, entonces el teorema de compresión me dice que el límite de la función del medio también tiene que tomar el mismo valor 1 en este caso. Por teorema de compresión, el límite cuando x tiende a 0 de esta función seno de x sobre x vale 1, y eso es lo que queríamos probar, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O se entendió bien? Bueno, ¿Entendió? perfecto. A mí me Sí. costó entender cómo el límite de coseno vale 1. Porque es coseno, cuando tiende a 0, sería coseno de 0. ¿Sí? Cuando vos querés calcular el valor de este límite, reemplazás la x por 0, y entonces me quedaría coseno de 0, y coseno de 0 vale 1. ¿Sí? Si los podés sacar con la calculadora, si no te acordás, coseno de 0 me da 1. ¿Está? Ah, perfecto, ahí entendí, gracias. Buenísimo. Bueno, con esto se completaría lo que quedaba del práctico de límites, o para que termine ese práctico por lo menos. Y vamos a ver ahora la definición de continuidad de una función, ¿sí? Bien. Profe, ahora arrancaríamos con el 9, ¿no? Ahora sería el práctico, sí, el que sigue era el 9, ¿no? Creo. Sí. Esto correspondería ya al práctico 9. En realidad, digamos como que van a ver que esta unidad es cortita, este tema es cortito, no tiene mucho contenido nuevo. Básicamente es seguir aplicando lo que sabemos del límite, básicamente. Continuidad sería entonces. Continuidad. Y vamos a empezar con la definición de continuidad. A ver, para entender lo que dice la definición, un poco uno la idea de una función continua la tiene, o la deberíamos tener. Nosotros hemos graficado distintos tipos de funciones, y ustedes casi sin saber la definición me pueden decir, mirando la gráfica, me pueden decir si la función es continua o no. Por ejemplo, si yo dibujo una función que hace así, y después sigue así, ¿sí? O si yo dibujo una función como una parábola que es así, ¿sí? O si yo dibujo esta otra función que, por ejemplo, puede ser así, tiene un hueco y después sigue, ¿sí? Si este punto fuera un punto en donde yo quiero analizar la continuidad, es decir, yo quiero preguntarme si esta función, supongamos que esta sea una función f, una función g y una función h. La función f en un punto A, o la función h en un punto A, o esta función g en un punto A, en principio nosotros vamos a definir continuidad de una función en un punto, ¿sí? Estas tres gráficas, aparte de que son distintas, digamos, tienen algo diferente en cuanto a la continuidad de una función. La función f, ¿ustedes qué me dicen? ¿Será continua? ¿Qué les parece? ¿En el punto A? ¿O les parece que no es continua? Que no. Que no. Esta otra función h, Sí, es continua. esta sí es continua, ¿sí? Y esta otra g, Y es dudoso. ahí tenemos por ahí un poco de duda, ¿sí? Pero básicamente la idea de una función continua es que yo la pueda graficar sin levantar la mano, digamos, o sin levantar el lápiz, ¿tá? Como la función h, yo la Sí, puedo pero dibujar. profe, entonces en esa que tiene el punto sería discontinua. Entonces esta también va a ser discontinua, efectivamente, porque yo ahí, digamos, si la tuviera que graficar, tengo que
interrumpir ahí donde tiene ese hueco y después pegar un saltito y continuar allá. ¿Se entiende? Entonces, más o menos viendo la gráfica uno sabe, esta va a ser discontinua, la F también va a ser discontinua, en cambio la H es continua, al menos en ese punto A. ¿Tá? ¿Qué se tiene que cumplir o qué es lo que no cumple la función F ni tampoco cumple la función G? Bueno, lo que no cumple, ahora lo vamos a ver en la definición, básicamente, mejor dicho, lo que tiene que cumplir la función para que sea continua, es que, para empezar, que esté definida la función en ese punto, es decir, que yo pueda encontrarle la imagen. Es decir, en la función h, si me pregunta cuál es el valor de la función h en a, yo podría calcular acá y encontrar la imagen, digamos, ¿está bien? En esta, en cambio, ya veo que ahí, como tiene un hueco, la función no está definida en ese punto A. Entonces, ya esa condición no la cumpliría y por eso sería discontinua. Pero además de eso, ¿qué tiene que cumplir? Tiene que cumplir, porque esta, por ejemplo, esta función f, yo podría ponerle acá un puntito relleno y acá un puntito hueco. Y en este caso, la función f, si me pregunta cuánto vale la función f en el punto A, yo tendría que mirar dónde está el puntito relleno. Por ejemplo, podría decir acá, toma el valor b, la función en a vale b, ¿sí? Pero sin embargo veo que es discontinua, por algo dijimos que es discontinua. ¿Qué es lo que no va a tener esta función? ¿Qué es lo que no va a cumplir? Lo que no va a cumplir es que no va a tener límite esa función, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no tenía límite esta función en el punto A? Porque ahí usamos los límites laterales, ¿se acuerdan? Si yo me acercaba al valor A desde la derecha, el valor del límite coincide con B. Pero si yo me acerco al A desde la izquierda, el límite tendería a este otro valor, supongamos C. ¿Sí? Cuando me acerco de la izquierda vale C, cuando me acerco de la derecha vale B. Por lo tanto, los límites laterales son distintos y entonces en esta no existe el límite de la función en el A. ¿Sí? En este caso voy a poner no existe el límite de cuando x tiende al a de la función. En este caso sí tendría límite, porque si me acerco por la izquierda o por la derecha de a, el valor va a ser b. O sea, límite tiene. ¿Qué es lo que no cumple esta? No cumple la condición de que no existe el valor de la función en a. No existe f de a. ¿Está bien? Bien. Y esta que sí es continua, va a cumplir las dos condiciones. ¿Sí? Tiene un valor de función en el punto A, tiene límite, y además hay que ver después que se cumpla una tercera condición, que esas dos cosas coincidan. Es decir, el valor de la función en A debería coincidir con el límite. Entonces, la definición de continuidad dice lo siguiente. Diremos que la función f de x es continua en x igual a a, en un punto A estamos diciendo, si se cumplen las siguientes condiciones. Uno, entonces, que exista el valor de la función en el punto A. ¿Sí? Segunda condición, que existe el límite cuando x tiende al A de la función. ¿Sí? Y tercera condición, que estas dos cosas sean iguales, es decir, que el límite cuando x tiende a de la función coincida con lo que vale f en a. ¿Sí?
Entonces, esta no va a cumplir la condición de que no tiene límite. Por eso dijimos que es discontinua. Esta otra, no existe el valor de f en a. Por eso también es discontinua, ¿sí? Y esta otra sí, en cambio, cumpliría las tres condiciones. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería un caso de una función que no cumpla la tercera condición? ¿Sí? Esta, si quieren, vamos a decir, no cumple lo del límite, que es la segunda condición. ¿Sí? Esta, ¿no? Me refiero. Esta no cumple, la de G, digamos, no cumple la primera condición, no cumple 1. ¿Sí? ¿Cuál sería una que cumpla la 1 y la 2? Es decir, que tenga límite, que esté definida, pero que no cumpla la tercera condición, es decir, que el valor de la función no coincida con el límite. ¿Cómo sería un ejemplito de una función que pase eso? Vamos a dejar esta para después. Bueno, una función que no cumple 3 podría ser una función que haga parecido a esta, o sea, que tenga un hueco. Con eso me aseguro de que sí cumple la 2, es decir, que tiene límite, hablando de que en este punto ubico el punto A, digamos, ¿no? Donde está el hueco, ahí pongo el A. Eso va a cumplir que tenga límite. Si este fuera un valor B, dijimos, va a tener límite cuando x tiende a A, porque el límite me va a dar B. ¿Sí? Y ahora, si quiero que cumpla 1, es decir, que la función esté definida en el punto A. ¿Cómo hago para que esté definida? Y bueno, podría decir que en A le asigno un puntito relleno ubicándolo por acá, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, que acá en A la función vale, por ejemplo, un medio, por decir algo, ¿sí? O un valor que le quieran poner cualquiera, C. ¿Sí? Con eso, ¿qué digo? ¿Está definida, o sea, cumple la primera condición? Sí, porque el valor de f en el punto A me da C. ¿Sí? O sea que acá sería que f de A existe y vale C, pero ese valor C es distinto a lo que me daría el límite. El límite cuando x tiende a A de la función. ¿Que cuánto me daría ese límite? Me daría B. ¿Se dan cuenta? Entonces, este sería un caso que no cumple la tercera condición. Cumple las dos primeras, sí, porque está definida, toma un valor en A, la función esta, si esta fuera una f también. F de A, ¿cuánto vale? C. ¿Tiene límite? Sí, porque el límite me da B. Pero no coincide el valor del límite con el valor de la función. Por eso, en cualquiera de estos casos, la función es discontinua. ¿Sí? Se dice que con la discontinuidad, en el caso de que cumpla todas las condiciones, decimos que la función es continua. Si alguna de estas condiciones no se cumple, entonces diremos la función es discontinua en ese punto. ¿Sí? La discontinuidad puede ser evitable o no evitable. ¿Sí? A ver si lo puedo escribir acá. Profe, Sí, yo no logré entender la primera condición. ahí la repasamos. La primera condición me dice que existe f de a. ¿Qué quiere decir eso?
que existe la imagen de A. Es decir, que yo puedo calcular cuánto vale la función en ese punto, ¿sí? Es decir, que si yo reemplazo el valor, ese valor A puede ser un valor de X, digamos, que X valga 1, o que valga 2, o que X valga 5, ¿sí? Ese A va a ser 1, o 2, o 5, o menos 1, menos 2, o 0, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que existe f de A? Que yo puedo encontrar la imagen de ese punto, ¿sí? Es decir, que en esta función, si me preguntan cuánto vale esta función en A, puedo decir, bueno, esta función en A, me voy hasta la gráfica, donde está el puntito relleno, y ahí encuentro la imagen que sería B. ¿Se entiende? Si yo tuviera la fórmula de la función, podría directamente reemplazar en la fórmula y encontrar la imagen. A ver que voy a borrar un poco acá, para indicar o intentar explicar eso que me están preguntando. Por ejemplo, si mi función fuera igual 2x² más 1, ¿sí? Y me pide analizar la continuidad en x igual a, no sé, a 2, ¿sí? Analizar la continuidad de esta función en 2, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo quiero ver si es continua en ese punto, en x igual a 2. Entonces, la primera condición diría, si existe el valor de f en 2. ¿Existe f en 2? Esta sería la primera condición. Y en esta función sí, existe, porque 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, más 1, 9. Segunda condición, tengo que ver si existe el límite cuando x tiende a 2 de esta función. Y en esta función también, porque me va a dar, cuando lo reemplace, la misma cuenta me da 9. Y tercera condición, como ya vemos, f en 2 es igual al límite cuando x tiende a 2 de la función. O si quiero poner de 2x² más 1. Acá ya sé cuál es la función. Entonces, esto me dice que entonces la función esta, f de x, es continua en ese punto, en 2, en x igual a 2. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que me había preguntado? Sí, profe, ahí entendí, gracias. Bueno. Les decía que la discontinuidad, es decir, si la función es discontinua, la discontinuidad puede ser evitable o no evitable, ¿sí? Entonces, es evitable cuando existe el límite, cuando x tiende a de la función. O sea, mientras tenga límite, es decir, mientras se cumpla la segunda condición, la discontinuidad es evitable, decimos. ¿Qué quiere decir que es evitable? Que es evitable, entonces la función se puede redefinir. Se puede redefinir para que sea continua. ¿De qué manera? Bueno, vamos a ver con un ejemplito también. ¿Cuándo puedo redefinir o no la función? Supónganse que tienen x más 3 sobre x al cuadrado menos 9.
analizar la continuidad en x igual a 3. ¿Sí? Bueno, entonces veo, primera condición. Primera condición, ¿existe f de 3? Veamos, f de 3 me daría en este caso, perdón, acá pongamos arriba x menos 3, ¿sí? X menos 3 arriba, ¿sí? Entonces, f de 3, y yo reemplazo en la función, que me daría 0 sobre 0. Entonces, primera condición diría que no existe. No existe f de 3, porque me da 0 sobre 0, que es indeterminado. No tiene imagen esta función en el 3, ¿sí? Segunda condición, tendré que ver si tiene el límite cuando x tiende a 3 de esta función. Como me da 0 sobre 0, que es indeterminado, en esos casos, ¿qué hacíamos con los límites? Tenía que buscar, tratar de salvar la indeterminación, factorizando, para poder calcular, si es posible, el límite. Entonces, cuando x tiende a 3, arriba sigue siendo x menos 3, y abajo, diferencia de cuadrados, x menos 3 por x más 3, diferencia de cuadrados, y entonces x menos 3 con x menos 3 se simplifica, y entonces, cuando esto tiende a 3, ¿qué me queda? 3 y 3, 6, o sea que esto me daría un sexto. ¿Está bien? ¿Tiene límite? Sí, vale un sexto. La tercera condición no se cumple acá. No se cumple porque si la primera no se cumplía, es decir, que me daba indeterminado, nunca voy a saber si esa es igual a un sexto o no. ¿Sí? Entonces, ya no se cumple ni la primera ni la segunda, pero sí tiene límite. El hecho de que tenga límite me dice que entonces esta función es discontinua, evitable. Entonces digo que la función f de x es discontinua, evitable, en ese punto, en x igual a 3. Se puede redefinir ¿de qué manera? Para que se cumplan las tres condiciones y que sea continua esta función, ¿qué tengo que hacer? Para empezar, tengo que hacer que esta función quede definida en este punto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para definir la función de prepo en 3? ¿Y qué valor le voy a dar ahí en 3? Y bueno, la función redefinida entonces va a quedar así. Le ponemos f asterisco, por ejemplo, de x, que va a ser una función que en todos los puntos del plano, en todos los puntos, va a ser la misma que tenía, la misma función f de x. O sea, para todos los x distintos de 3, la función va a ser esta misma. X menos 3 sobre x al cuadrado menos 9. Si x es distinto de 3. O sea, para todos los números reales distintos de 3, la función va a ser esta, la misma. ¿Sí? Y ahora le tengo que asignar un valor en x igual a 3. O sea, si x va a ser igual a 3, ¿qué valor le voy a dar? Le voy a dar el valor del límite. ¿Para qué? Para que ahí se cumplan las tres condiciones. ¿Se dan cuenta?
le voy a poner el valor 1/6 cuando x vale 3. Y entonces ahí van a ver que se cumplen las tres condiciones. Primera condición, 1. Para esta función redefinida. Si me pregunta, ¿existe f de 3? Primera condición, 1. Existe la f asterisco, digamos, en 3. De hecho, ¿cuánto vale? Vale 1/6. Segunda condición, el límite cuando x tienda a 3 de la función esta f asterisco, como en los alrededores del 3, porque para los distintos de 3, la función sigue siendo x menos 3 sobre x cuadrado menos 9, es decir, la misma función que teníamos antes. Entonces, el límite de la f asterisco va a ser el mismo límite que nos dio, o de la misma manera lo vamos a sacar y me va a dar 1/6. ¿Ah? Porque yo para sacarle el límite, recuerden que decíamos, no me importa lo que ocurre justo en el punto, en 3 en este caso, sino que miro lo que ocurre por ahí en un entorno del 3, en los alrededores del 3. Y en los alrededores del 3 la función es esta, que es la misma que la que tenía antes. ¿Sí? Y entonces ese límite me da 1/6, y entonces también se va a cumplir la tercera condición que me decía que la f en 3, o la f asterisco en este caso, en 3, va a ser igual al límite cuando x tiende a 3 de la función redefinida, digamos. Y ahí se cumplirían las tres condiciones, y entonces sí, esta función así redefinida va a ser continua. ¿Tá? Bien. Esto en cuanto a continuidad, digamos, lo más complicado que tienen de continuidad es entender bien la definición, básicamente, de continuidad. ¿Sí? Bien. Así como definimos límite, ¿se acuerdan de los límites laterales? Cuando dijimos límite por la derecha, límite por la izquierda, también vamos a definir continuidad de una función a la izquierda y a la derecha. ¿Sí? Entonces, borro este ejemplito. Bueno, hasta acá definimos la continuidad de una función siempre en un punto. ¿Sí? Vamos a definir ahora. Diremos, también es una definición, ¿sí? Definición, diremos que la f de x es continua a la derecha del punto A, ¿sí? O a la derecha, si quieren, de x igual a A, sí, lo que no les dije recién, las tres condiciones se pueden resumir en una sola, diciendo en la tercera, digamos, si se cumple la tercera condición de las que habíamos visto recién, ¿no es cierto? Si se cumple la tercera condición, se estarían cumpliendo las otras dos. ¿Se dan cuenta? Porque la tercera que me decía que f en A sea igual al límite cuando x tiende a de la función. Entonces, si se cumple ya esa condición, ya estoy diciendo que existe f de A y que existe el límite y que esas dos cosas son iguales. Entonces, esas tres condiciones normalmente se resumen en una sola diciendo la función f es continua en el punto A si se cumple la tercera condición, es decir, que f de A sea igual al límite cuando x tiende a A de la función. ¿Sí? Para definir continuidad derecha vamos a entonces usar esa definición resumida, digamos. Vamos a decir que la función va a ser continua a la derecha si el límite cuando x tiende al A por la derecha de la función coincide con el valor de f en A. Y de la misma manera diremos, o en forma análoga, diremos que la función f de x
es continua a izquierda, a la izquierda de A, o de x igual a A, si el límite cuando x tiende al A por la izquierda de la función es igual a f de A. ¿Está? Y ahora, definido esto, a la derecha y a la izquierda, vamos a definir continuidad de una función en un intervalo, ¿sí? Continuidad de f en un intervalo, diremos que f de x es continua primero en un intervalo AB. AB abierto, intervalo abierto AB. Quiere decir que no se incluye ni el A ni el B. Una función es continua en un intervalo AB si es continua en todos los puntos de ese intervalo. O sea, las definiciones son, como ven, muy intuitivas. Para que f de x sea continua en un intervalo, tiene que ser continua en todos los puntos de ese intervalo, ¿sí? Y siempre vamos a recurrir, digamos, a la definición de, básicamente la que tenemos que recordar es cuando una función es continua en un punto, ¿sí? Para saber analizar en qué punto la función puede ser continua o discontinua, ¿sí? Pero sabiendo eso, después estas definiciones son intuitivas, digamos. Esta sería una. Y dos, diremos que la función f de x es continua. Ahora vamos a tomar en un intervalo cerrado a B. Entonces, diremos que f de x es continua en AB si es continua en el intervalo abierto y además es decir, tiene que ser continua en todos los puntos de ese intervalo, pero además, imagínense ustedes en un intervalo AB, que el A esté a la izquierda del B. Imaginémonos la recta numérica, el A a la izquierda del B. Entonces, para que la función sea continua, dijimos, tiene que ser, por un lado, continua en todos los puntos de adentro del intervalo, ¿sí? Y por el otro lado, ¿qué le vamos a pedir? Que sea continua cuando me acerque al B de este lado, es decir, por la izquierda de B. Y que sea continua cuando me acerque al A de este lado, es decir, por la derecha de A, ¿sí? Entonces, además, decimos ahí, continua en todos los puntos de adentro del intervalo, y además que f de x sea continua, dijimos, a la izquierda de B, a la izquierda de B, y que f de x sea continua a la derecha de A.
Es decir, como que lo que pasa fuera del intervalo no me interesa. Es decir, lo que pasa de B para allá, o sea, a la derecha de B, no me interesa. Lo que pasa de A para la izquierda no me interesa. Me interesa lo que ocurre adentro del intervalo. Entonces, para que la función sea continua en todo el intervalo cerrado AB, tiene que ser continua en todos los puntos de adentro del intervalo, pero además tiene que ser continua a la izquierda de B y, como dijimos, a la derecha del A. ¿Está bien? Bueno. Después en la práctica, básicamente lo que uno hace es mirar si la función está definida o no está definida en los puntos del intervalo. ¿Sí? Ahora vamos a ver después algunos ejemplitos. Antes de pasar al práctico y ver los ejemplos, vamos a ver algunas propiedades que cumplen las funciones continuas. Bueno, como la definición de continuidad, el concepto que define justamente la continuidad es el límite. Entonces, la mayoría de las propiedades que vimos de límites se trasladan a continuidad. Es decir, para que una función sea continua en un punto, o mejor dicho, todas las propiedades que vimos del límite se trasladan a continuidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué hemos visto del límite? Alguna propiedad. Que el límite de una suma era la suma de los límites. ¿Sí? O que el límite de una constante por una función era la constante por el límite de la función. El límite de un producto es el producto de los límites. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, para las funciones continuas, entonces vamos a decir las mismas propiedades prácticamente. Si yo tengo una función f que es continua y una función g que también es continua en el mismo punto A, digamos, si dos funciones f y g son continuas en un punto A, la suma de esas dos funciones es continua, el producto es continuo, una constante multiplicada por la función es continuo, la división de funciones continuas también es continua, y entonces se cumplen, como dijimos, las mismas propiedades que en los límites, básicamente, ¿sí? Entonces, sean f de x y g de x funciones continuas en el punto en x igual a y sea k una constante cualquiera. Entonces, vale que f de x más g de x es también una función continua en x igual a a, que suma o resta, vamos a poner ahí para ya ahorrarnos un paso, que el producto de f de x por una constante k es continuo. El producto de las dos funciones, f de x por g de x, es continua. El cociente f de x dividido g de x es continuo. En todo punto. Siempre le pedimos a la división de que el denominador no se haga cero. En todos los puntos tales que la g de x sea distinto de 0. ¿Sí?
en todos los puntos donde la G sea distinto de 0. La composición de funciones continuas también es continua. Es decir que siempre y cuando la función de f en la función de adentro, si yo hago f compuesto con g, la g tiene que estar en el dominio de f. ¿Sí? O sea, si yo hago f de g de x, tendré que pedirle que siempre que g, siempre que el límite de esta función de adentro exista y f en ese punto exista también el límite, ¿entiende? O sea, siempre que el límite de la f, o siempre que entonces, el límite cuando x tiende a a, estamos diciendo acá, ¿cierto? El límite cuando x tiende a de la función g, supongamos, me dé un valor b, ¿sí? Y exista f de b. Exista también el límite cuando x tiende a de f de b. ¿Sí? Bueno, entonces, con todas estas propiedades, entonces podemos esas propiedades, digamos, utilizarlas para analizar la continuidad de cualquier clase de función. En particular, después, tal como dijimos con los límites también, el límite, por ejemplo, de un polinomio, la continuidad de las funciones polinómicas, o dicho de otra manera, las funciones polinómicas son continuas para todos los reales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son sumas, multiplicación por una constante o restas de funciones continuas. ¿Sí? Entonces los polinomios son funciones que son siempre continuas. Las funciones racionales, como vimos también con los límites, decíamos, el límite de una función racional existe siempre que el denominador no se haga cero. ¿Sí? Entonces, las funciones racionales, por ser cociente de polinomios, también va a ser una función continua, excepto que el denominador se haga cero. En esos puntos habrá que analizar la continuidad. ¿Está bien? Bien. Vamos a ver algunos ejemplitos del práctico como para que puedan avanzar con la práctica. Entonces, veamos algunos ejemplitos del práctico 9. El ejercicio 1 dice, en los siguientes ejercicios, trazar la gráfica de la función, determinar los valores de la variable independiente en los cuales la función es discontinua y explicar por qué. ¿Sí? Bueno, entonces, veamos por ejemplo el apartado B, si quieren. Ejercicio 1, el apartado B, mi función f de x dice que es igual a x cuadrado más x menos 6 sobre x más 3. Esto si x es distinto de 3, no, de menos 3, supongo, ¿qué dice? De menos 3. Y que vale 1 si x igual a menos 3. Bueno, entonces,
Primero dice trazar la gráfica, si no me equivoco. Bueno, entonces, vamos a tratar de graficar esta función. X cuadrado más X menos 6 sobre X más 3. Esa función, si X es distinto de menos 3, yo a la expresión de arriba, que es una función cuadrática, la puedo escribir en la forma factorizada. ¿Se acuerdan que si a esta le encuentran las raíces, vamos a calcularle las raíces, seguramente una de ellas debe ser menos 3, ¿sí? Pero vamos a calcularle las raíces. 1, menos 6. Entonces, una de las raíces me da 2, y la otra me da menos 3. Como decíamos, menos 3. 2 y menos 3 son las raíces. Quiere decir que esta cuadrática yo la puedo escribir en forma factorizada. X menos una raíz por X menos 3 me va a quedar más 3. Por el coeficiente principal, nunca se olviden que acá sería un 1. Por eso ni lo escribo. Y abajo X más 3. Entonces, esta función tranquilamente puedo simplificarla con el X más 3 con el X más 3, porque eso lo puedo hacer si X es distinto de menos 3. O sea, mientras esto no se haga 0, el dominio de esta función sigue siendo el mismo dominio de esta función, que me quedaría X menos 2 en realidad. Y entonces X menos 2, si ustedes lo grafican, f de x igual a X menos 2, es una recta que corta al eje X y al eje Y en menos 2. O sea, del menos 2 tendría pendiente, a ver, voy a escribir la función como me quedó simplificada. Esta sería una recta que corta al eje de la Y en el menos 2 y tiene pendiente 1, o sea que me corro 1 y subo 1, me corro 1 y subo 1, por eso le decía que voy a llegar acá al 2 también. ¿Sí? Bien, pero ¿qué particularidad tiene esta gráfica de la función f? Que esta vale para todos los valores de x, excepto en el menos 3. ¿Qué pasa en el menos 3 con esta gráfica? En el menos 3, yo tendría que reemplazar acá la x por menos 3, ¿cuánto me da? Menos 3 y menos 2 me daría menos 5. ¿Sí? Es decir que por acá, en el punto donde en el menos 3 debería valer 5, esta función no está definida, porque me dice que la función esta vale si x es distinto de menos 3. O sea que en principio acá no tendría ningún punto, o dicho de otra manera, esta función tendría un hueco en el punto de coordenadas menos 3, menos 5. ¿Sí? Pero ese hueco, después me lo define, en realidad me dice que si la x vale menos 3, esta función, ¿qué valor toma? 1. Entonces, en el menos 3, esta función tomaría el valor 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Y en el menos 3, entonces, le correspondería 1. Es decir, que este hueco que tiene acá la función, es como que ese punto salió de la gráfica y fue a parar acá a la altura del 1. ¿Está bien? Entonces, si yo analizo las tres condiciones de continuidad, las tres condiciones, es decir, primera condición, ¿existe el valor de la función en el menos 3? Bueno, ya lo dijimos. En el menos 3, donde la función esta debería valer menos 5, pero vale 1. Por eso puse ahí el puntito relleno. En el menos 3 toma el valor 1. Segunda condición. ¿Tendrá límite cuando x tiende al menos 3? De la función. ¿Cuál función voy a mirar? Si bien mi función f de x vale esa función de arriba, si x es distinto de menos 3 y vale 1,
si x es igual a menos 3, en el límite, vuelvo a repetir, no importa lo que pasa ahí en el menos 3, sino lo que pasa alrededor del menos 3, entonces la función que le voy a sacar el límite es la de arriba. X cuadrado más x menos 6, y abajo x más 3. Ese límite es igual al límite cuando x tiende a 3. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque ya vi que en el menos 3 esto me da 0 sobre 0. Como me da indeterminado, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que factorizar lo que hice en realidad acá arriba. Escribir esta factorizada sería encontrarle las raíces y escribirla como la escribimos acá arriba, sobre x más 3, en donde ya vimos que el x más 3 se simplifica, y cuando reemplace por la tendencia del límite, en menos 3 era el límite, perdón, cuando reemplace la tendencia del límite en menos 3 en la x, me quedaría menos 3, menos 2, me daría menos 5. Lo que ya vimos acá en la gráfica, o sea, cuando yo voy a calcular el límite, no voy a ir al puntito ahí, sino que voy a ir a la gráfica de la función, por ahí cerquita del menos 3, es decir, tomando un valor cerquita del menos 3 por la derecha, donde voy a ir a parar ahí también cerquita del menos 5, o por la izquierda del menos 3, de la misma manera voy a ir a parar también ahí cerquita del menos 5, o sea, el límite me da menos 5. Por eso, la tercera condición no se cumple, es decir, que el valor de f en el menos 3 me da distinto del límite. Cuando x tiende a menos 3 de la función. Dicho entonces esto, puedo concluir que esta función, f de x, digo que es discontinua, evitable, en x igual a menos 3. ¿Sí? Discontinua, evitable en x igual a menos 3. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que tenían que hacer ahí en los ejercicios del apartado 1. Supongamos, dice, y explicar por qué. Bueno, vamos a ver qué harían ustedes en el apartado D. Veamos qué haríamos en el apartado D. Borro esto. Algo que me olvidé decirle, un detalle importante, digamos. ¿Por qué analicé yo en el menos 3? O sea, ¿por qué a mí se me ocurrió analizar en el menos 3 y no en otro punto para esta función? Y porque esta es una función racional, dijimos, ¿sí? Aparte de que es una función dada por partes. Lo mismo, es la misma función que tienen en el apartado A, fíjense, sin tener este 1 acá abajo, ¿sí? La del apartado A es esta misma función. ¿Y en dónde voy a analizar la continuidad? Como les decía, es una función racional, porque tengo un polinomio arriba y un polinomio abajo. Las funciones racionales, por las propiedades que vimos, son continuas, excepto donde el denominador se hace 0. Entonces, esta función, ¿dónde se hace 0 el denominador? En el menos 3. Por eso el único punto donde puede llegar a ser discontinua es en el menos 3. Los otros no me preocupo porque ya sé que va a ser continua esta función por ser cociente de funciones continuas. ¿Sí? Lo mismo que vamos a hacer ahora en el apartado, les decía, en el, creo que dije el D. Vamos a ver. Porque en el apartado D, x a la cuarta menos 16, sobre x al cuadrado menos 4, ¿en dónde voy a analizar la continuidad o discontinuidad de esta función? Yo tengo que decir,
en todos los puntos donde esta es una función racional de nuevo, ¿sí? Entonces, esta función va a ser continua en todos los reales, excepto en aquellos puntos donde se anula el denominador, ¿sí? Entonces, es continua en todos los reales, excepto donde se anule el denominador. ¿Y dónde se anula el denominador? ¿Dónde se hace cero el denominador? Y esto es una diferencia de cuadrado, lo podrían escribir x menos 2 por x más 2. O sea, cuando la x valga 2 o menos 2, esto se va a hacer 0. O si no, lo igualan a 0. X cuadrado menos 4 vale 0. ¿En dónde? En donde x cuadrado igual a 4. ¿Y en dónde ocurre eso? Donde x sea igual a más menos la raíz de 4. Es decir, que tendría los puntos x igual a 2 o x igual a menos 2. En esos puntos, el denominador se hace 0, y en esos puntos seguramente la función esta va a ser discontinua. Tendremos que ver si es discontinua, evitable o no evitable. Para ver eso, bueno, analizo. Primero, supongamos en x igual a 2. Las tres condiciones voy a tener que analizar en el 2 y en el menos 2. O sea, primera condición. ¿Existe el valor de f en 2? Y miremos, 2 a la cuarta, ¿qué me da? 16. 16 menos 16 me va a dar 0. Me da 0 sobre 0, entonces digo, no existe. F en 2 me da 0 sobre 0. ¿Sí? ¿Tendrá límite? Cuando x tiende a 2, esta función, que ya la voy a factorizar, x a la cuarta menos 16 es diferencia de cuadrado, o sea, x cuadrado menos 4 por x cuadrado más 4. Y abajo tengo un x cuadrado menos 4 también, que ya lo puedo simplificar con este. Y entonces, ¿qué me queda? X cuadrado más 4. Esa función, si yo le saco el límite cuando tiende a 2, 4 y 4, 8. ¿Tiene límite? Por lo tanto, bueno, la tercera condición acá no se cumple, porque no pude sacar la primera, es decir, 0 sobre 0, no sé cuánto vale f de a. Entonces, tercera condición no se cumple, pero como sí tiene límite, entonces f de x es discontinua, evitable, en x igual a 2. ¿Por qué? Porque justamente no se cumple la primera condición y la tercera, obviamente. Ya no, al no cumplirse la primera, tampoco se cumple la tercera. Bien, y analizo ahora en x igual a menos 2, lo mismo. Las tres condiciones en el menos 2 ahora. Primera condición, ¿existe f en menos 2? Es decir, cuando reemplazo acá por menos 2 a la cuarta me sigue dando 16. Y abajo menos 2 al cuadrado me sigue dando 4. O sea, me sigue dando 0 sobre 0. Entonces digo, no existe la función de menos 2. ¿Tendrá límite? Cuando x tiende al menos 2, es lo mismo exactamente que hicimos acá. Como me da 0 sobre 0, voy a factorizar, y como este x cuadrado menos 4 se me simplifica, me va a quedar x cuadrado más 4 igual que hoy, y también tiene límite en el menos 2. O sea, me sigue dando el mismo valor, que es 8. Tercera condición, tampoco la puedo analizar acá, y entonces voy a decir que también es f de x, f es, o f de x, es discontinua
evitable en x igual a menos 2. ¿De acuerdo? La gráfica que les pedía es la gráfica de la función que se obtiene cuando pueden simplificar, como hicimos acá. Simplificando o factorizando la parte de arriba, el x cuadrado menos 4 se simplificaría con el de abajo, con el x cuadrado menos 4 de abajo. ¿Y qué función me queda? La función sería x cuadrado más 4. Esa función la voy a poder simplificar siempre que la x sea distinto de 2 y de menos 2. ¿Qué va a pasar en esos puntos? En esos puntos, justamente esta función lo que va a tener también son huecos, ¿sí? ¿Y qué gráfica es esta función que me queda? F de x es x cuadrado más 4, ¿sí? A ver si lo puedo escribir acá. F de x es igual a x al cuadrado más 4, que es la que resulta de simplificar esto con esto, ¿sí? Luego de factorizar, ¿de acuerdo? Pero esa función f de x es igual a x al cuadrado más 4, tengo que aclarar si x es distinto de los valores que me hacían 0 el denominador, del 2 y del menos 2, o sea, de más menos 2. ¿Sí? Para todos esos valores reales, para todos los reales, distinto de 2 y menos 2, la función va a ser esta cuadrática, una parábola que la pueden graficar recordando lo que vieron de la unidad de funciones, cuando vimos función cuadrática, pueden encontrar el vértice, las raíces, ver si va para arriba, para abajo, bueno, con todas esas ideas, x cuadrado más 4 les va a quedar una parábola, algo así. Traten de que sea una parábola. Y suponiendo que acá tendría el menos 2, y acá estaría, supongamos, el 2, el vértice estaría acá en el 4, esto sería el 4, en el eje Y, ¿sí? ¿Y qué pasa en el menos 2 y en el 2? Dijimos que ahí esta función va a tener un hueco, acá y acá, ¿sí? ¿A la altura de qué número sería? Y a la altura de 8, ¿sí? Porque esta función en 2, fíjense cuánto me daría. 2 al cuadrado 4 y 4, 8. O sea, acá me debería dar 8. ¿Sí? Tanto en el 2 como en el menos 2, donde estarían los huecos, esta función debería valer 8. ¿Sí? Pero no vale porque la función que yo estoy graficando es esta. ¿Sí? No recordemos siempre mi función original. Que yo para graficarla, y que me quede una función más fácil de graficar, la simplifico. Luego de simplificar me quedó esta parábola, pero esta parábola, ojo, tiene puntos de discontinuidad en el 2 y en el menos 2. Esta es la función f de x. ¿Sí? Bien. Esto era lo que tenían que hacer entonces en el ejercicio 1. Muy similar, casi igual lo que tienen que hacer en el 2. ¿Sí? Porque dice hallar los puntos de discontinuidad de la función dada, luego determinar si la discontinuidad es eliminable o esencial. Eso es equivalente a decir si es evitable o no evitable. Donde dice eliminable quiere decir evitable. Y esencial quiere decir que es inevitable. ¿De acuerdo? Bien. Y si es evitable, hay que redefinirla, como vimos hoy en el ejemplo que les di hoy. ¿Sí? Bien. En el ejercicio 3 les dice determinar si la función es continua o discontinua en cada uno de los intervalos. Vamos a ver alguno del ejercicio 3. Para que sea continua en un intervalo, dijimos que la función tenía que ser continua en todos los puntos de ese intervalo. Entonces, por ejemplo, en el apartado A, donde la función es la f de x igual a 5 sobre, dice, no, 2 sobre x más 5,
y tienen que analizarlo en los intervalos que tienen ahí. Por ejemplo, en el intervalo 3, 7. En el intervalo 3, 7 abierto. Esta función f de x, ya viendo la función 2 sobre x más 5, ¿qué puedo decir? Es continua en todos los reales, excepto donde el denominador valga 0. Entonces, esta es discontinua en x igual a menos 5. ¿Sí? Entonces, en todos los intervalos que tienen ahí, donde aparezca el menos 5, o donde esté el menos 5 ahí metido, va a ser discontinua en ese intervalo. En el 3, 7, ¿está contenido ahí el menos 5? No. Entonces, en el 3, 7 es continua. ¿Entiende? ¿En qué otro intervalo me preguntaba? Menos 6, 4. En intervalo cerrado, menos 6, 4, es discontinua por ser discontinua en el x igual a menos 5, como ya dijimos, y el menos 5 está comprendido en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, si es discontinua en cualquier punto de ese intervalo, ya es discontinua en ese intervalo. En el menos infinito a 0. ¿Está comprendido acá el menos 5 en este intervalo? O sea, el menos 5 ¿pertenece a este intervalo? Y sí. Entonces también digo lo mismo. Es discontinua por la misma razón que dijimos acá. ¿Se entiende? O sea, como ven, el ejercicio 3 es recontra sencillo. Lo van a poder después. Profe, Sí. en el 3, ¿solo hacemos esto o también hay que graficar? No, en el 3 solo hay que hacer eso, nada más. Porque lo que fíjense lo que pide el ejercicio. Determinar si la función es continua o discontinua en el intervalo, nada más. No pide graficar ni nada. Listo. En el ejercicio 4 dice, en las siguientes funciones, determinar el valor de la constante que hace que la función sea continua y trazar la gráfica, ahí sí, de la función resultante. Bueno, veamos en el 4. ¿Qué sé yo? El apartado B, supongamos, kx menos 1. Si x es menor que 2, y después dice que vale kx cuadrado si x mayor o igual que 2. Está dado vuelta esto, pero es equivalente a lo que dice ahí. ¿Sí? Este ejercicio es prácticamente igual a aquellos que vimos en el práctico anterior, donde le decía encontrar los valores de A y B para que exista el límite. ¿Se acuerdan? Bueno, acá es exactamente lo mismo. Para que la función sea continua, en principio tiene que tener límite. En ese punto, el punto en este caso sería el 2. ¿Sí? O sea, las funciones que están dadas así por tramos pueden llegar a ser discontinuas en estos puntos donde podría llegar a pegar un salto. ¿Sí? Es decir, donde cambia de una función a la otra. Esas funciones son las típicas funciones que puede hacer algo como les había dibujado yo hoy así. Por ejemplo, de este lado la función viene así, y del otro lado la otra función arranca por acá arriba y hace así, por ejemplo. Entonces ahí la función pega un salto, es decir, como que no se engancha una parte con la otra. Para que sea continua, donde termina esta, tendría que arrancar la otra, así. Y ahí sí sería continua. Entonces, en estas funciones que tienen así dada por tramos, los puntos donde la función puede ser discontinua son en estos puntos, donde cambia de una función a la otra, en este caso en 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función que tengo acá en principio es k por x cuadrado, es una parábola, es un polinomio, siempre continuo.
Y esta otra de arriba es k por x menos 1, es una recta, siempre continua también, un polinomio de grado 1. Entonces es continuo, o sea, cada una de estas funciones por sí sola es continua. El problema es, como les decía, donde debería terminar una y enganchar con la otra para que sea continua, y eso, dependiendo de este valor de k, puede suceder o no. Puede ser que justo donde termina una arranca la otra, para ese valor de k, pero para otros valores de k, la función como que va a estar separada. ¿Se entiende? Entonces, lo que les decía es que el ejercicio es casi igual a lo que vimos de límites, que para que exista el límite, por derecha y por izquierda tiene que valer lo mismo. Y acá, en definitiva, voy a usar también esa condición, porque para que la función sea continua, para empezar tiene que tener límite. Entonces, para que tenga límite, los límites laterales tienen que ser iguales. Y además, se tiene que cumplir, en definitiva, se tiene que cumplir de que f en 2 tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2 de la función. ¿Ah? Esta es la condición que yo voy a usar para encontrar ese valor de k. ¿Sí? En este caso, con esta condición sola del límite, ya me va a alcanzar. ¿Por qué? Para que tenga límite, dijimos, los límites laterales tienen que ser iguales. ¿Sí? Entonces, para que exista el límite, yo voy a tener que decir que el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, de f de x, sea igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. ¿Sí? Y usando estas dos condiciones, ya voy a poder encontrar ese valor del k. Si me faltaría alguna condición, podría usar también esta otra, que la función en 2 también me tiene que dar igual a lo que me den estos límites. ¿Sí? Pero ya van a ver, en este caso, con estas dos condiciones, ya voy a poder encontrar el valor del k. ¿Sí? ¿Qué me diría, o cómo sacaría límite cuando x tiende a 2 por la derecha? Esto lo voy a continuar acá. ¿Qué función voy a usar cuando me acerque al 2 por la derecha? Me refiero, ¿la de arriba o la de abajo? A ver qué me dicen ustedes. Si están despiertos o ya se durmieron todos. La de arriba. Muy bien. A ver, pensá de vuelta. Cuando me acerco al 2 por la derecha, ¿qué quería decir por la derecha de 2? ¿Eran valores más grandes que 2 o más chicos que 2? Profe, Sí. no te veo, se puso todo negro. A ver, seguro que me llegó un mensajito al teléfono. Aguanten un cachito. Esperen un segundito. Esperen un cachito que se me empacó el celular. Chaucito. Hasta luego. Vamos al lunes. Hasta luego. Hasta luego, profe, nos vemos. Chau, chau.